acerca del saber filosófico. Comenzamos inmediatamente. En primer lugar, vamos a ver la filosofía como una actividad humana. Y en ese contexto es importante saber que la filosofía no es algo misterioso o inalcanzable. Esto se dice porque muchas personas, cuando se habla de la filosofía, consideran que se trata de algo que es solamente para algunas personas. Es decir, mucha gente considera que no todos pueden hacer filosofía, pero la verdad es que no. La filosofía ni es misteriosa porque no tiene que ver nada con el más allá, ni es inalcanzable porque no está lejos del cerebro ni de la mente de los mortales. Todo lo contrario, la filosofía se trata de un conocimiento tan natural como lo es el ser humano mismo. Eso está bastante claro. Los seres humanos, así como somos naturales, así mismo es la filosofía. Porque la filosofía, en cierto modo, lo que trata de explicar es precisamente la naturalidad del ser humano, la naturaleza del ser humano, el entorno del ser humano. La filosofía trata de contestar en el ser humano esas preguntas relacionadas con la esencia de la naturaleza humana. Es decir, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué existo? Que son preguntas que el ser humano se formula en torno a su esencia natural. Aristóteles, por ejemplo, decía que todo hombre desea saber por naturaleza. Es decir, toda persona, todo ser humano tiende a querer saber, tiende a ser curioso. Y el ser humano desde que nace precisamente es un ser sumamente curioso. Quiere saber sobre lo que le rodea, sobre aquellas cosas sobre las que no tiene control. Quiere saber incluso sobre aquello sobre lo que tiene control, pero ignora algunas cosas sobre ella. La filosofía también es importante tomarse en cuenta porque desde que nacemos queremos saber sobre lo que nos rodea, como ya hemos dicho. Y es por esa curiosidad humana que la filosofía es importante y necesaria. Ya hemos dicho que antes de que el ser humano conociera la filosofía, que no se sabe cuándo fue eso, por cierto, el ser humano trataba de explicar todo lo que le rodea, acudiendo a mitos, atribuyendo a las deidades, a las divinidades, todo lo que existe, lo que le rodea, aquellas cosas que no podía explicar de forma natural. Y entonces la filosofía surge y entonces el ser humano comienza a preguntarse cómo surge el río, cómo surge tal cosa, cómo surgen los días, cómo es que nos acostamos y de repente cerramos los ojos y cuando volvemos a abrirlo ya al otro día volvió la luz. O el ser humano también se pregunta cómo es que una persona está caminando y de repente deja de moverse y no se puede explicar cómo es que ya no hay vida en su cuerpo. Cómo es que una persona llega a enamorarse de otra. Cómo es que una persona llega a saber cosas que otros ignoran. Y entonces esa curiosidad humana es lo que hace importante la filosofía y la hace necesaria porque la filosofía, si bien no aporta todas las respuestas a esa pregunta, pero establece caminos para el ser humano ir en busca de esas respuestas. No importa el área del saber que cultivemos, siempre la filosofía estará presente en todo lo que hace el ser humano. Si usted es ingeniero, si usted es abogado, si usted es pastor, si usted es médico, en todo lo que hace el ser humano estará la filosofía. Por eso decíamos en el encuentro pasado que la filosofía se le considera la madre de toda la ciencia. Y por eso en todas las áreas de la vida que estudiamos siempre habrá al menos algún aspecto de la filosofía que debemos aprender. Porque precisamente en todo saber está presente la filosofía. El médico necesita la filosofía, por ejemplo, para poder aplicar la ética. El científico igualmente para poder aplicar la ética. El abogado la necesita para poder aplicar la lógica en sus argumentaciones en los tribunales.
Los maestros la necesitamos porque necesitamos en muchas oportunidades acudir a recursos de la filosofía para poder explicar lo que queremos transmitir al maestro. El alumno necesita la filosofía porque es la filosofía que va a hacer al alumno curioso, para entonces en esa curiosidad él tratar de entender lo que le rodea, lo que se le está planteando. Incluso entre maestros y alumnos será necesaria la filosofía para que se generen discusiones, desacuerdos que son lo que van a hacer que a fin de cuentas se pueda vertir el conocimiento en el aula y luego ese alumno pueda aplicar eso en la cotidianidad. Aunque la filosofía es alcanzable por todos, como indicamos anteriormente, recuerde que dijimos que la filosofía no es misteriosa ni inalcanzable, y además dijimos que es un conocimiento tan natural como el ser humano. Pero eso no quiere decir que el conocimiento filosófico es un conocimiento loco, ni aéreo, ni sin importancia. Es alcanzable, sí, pero es a la vez un saber sistemático. Es decir, se organiza para que pueda ser realmente filosofía. Si no, es una locura cualquiera si no se ha organizado. Por otra parte, la filosofía como actividad humana también es importante porque vamos amando la filosofía a medida que vamos profundizando en ella. Es decir, una persona no puede decir que ama la filosofía si no profundiza en ella. No se puede decir que se ama la filosofía si sencillamente nos conformamos con lo que vemos en clase, con lo que oímos en clase. Hay que profundizar en la filosofía, conocer sus ramas, conocer sus métodos, conocer los lugares en los que actúa la filosofía. Será solamente de esa manera que vamos a poder entender más o menos la filosofía y a la vez vamos a amarla. No se puede amar aquello que no se conoce. Por eso, mientras estemos de lejos con la filosofía, vamos siempre a considerarla una ciencia absurda, aburrida, pero una vez que nos adentramos con profundidad en la filosofía, esta nos atrapa y hasta comenzamos a amarla. La filosofía no se conoce solamente estudiando lo que han dicho los antiguos filósofos. También hay que formularse preguntas. Es decir, es importante saber si lo que dijeron los filósofos presocráticos, lo que dijo el mismo Sócrates, lo que dijeron los filósofos que existieron después de Sócrates, los que dijeron los filósofos modernos, los filósofos de todas las épocas, es importante conocer, porque de hecho gran parte de lo que hoy es ciencia está relacionado con mucho de lo que dijeron tanto los antiguos filósofos como los filósofos, por ejemplo, de la Edad Media, los filósofos modernos. Todo lo que existe como ciencia está relacionado con eso. Por tanto, hay que saber eso. Hay que saber, por ejemplo, qué pensaba Marx para poder entender muchos aspectos de la vida. Hay que saber qué pensaba Pitágoras. Pero sabiendo eso, lo único que vamos a saber es sobre la historia de la filosofía. Para uno poder decir que se ha adentrado en la filosofía, hay que también hacerse preguntas. Y hay que comenzar preguntándose primero, ¿quién soy yo? Ahí comienza la primera pregunta, la primera interrogante del ser humano y a la que todos debemos acudir. Hay que preguntarse también de dónde yo vengo. Hay que preguntarse para qué yo existo. Y hay que preguntarse también para dónde yo voy después que acabe este mundo, qué es lo que hay. Esas preguntas van a dar en cierto modo o van a constituir ese arranque para yo poder incursionar en el pensamiento filosófico. No importa de qué religión yo sea, no importa si no soy de ninguna, no importa si creo en Dios o si no creo en Dios. Todas esas preguntas son importantes y de hecho esas preguntas constituyen el inicio en el pensamiento filosófico. Por eso
Sí hay que conocer lo que dijeron los filósofos, pero también hay que preguntarse, yo, ¿sobre qué cosas voy a preguntar? Para mí, por ejemplo, ¿es verdad todo lo que me han dicho hasta el día de hoy? ¿Es verdad todo lo que me han dicho sobre el origen del mundo, sobre el final del mundo, sobre la existencia del alma, sobre las metodologías de estudio, sobre los métodos en educación? ¿Es verdad que todo eso que me han dicho es así? Y si no es así, ¿habrá otra cosa? Y si hay otra cosa, ¿cómo la alcanzo? O sea, todas esas preguntas el estudiante tiene que formularlas mientras se va haciendo profesional. Porque si no, entonces se hace un profesional que desconoce la filosofía per se, y al desconocer la filosofía per se, carece de recursos para mañana cuestionar aquellas cosas que los gobiernos, los poderosos u otros grupos de influencia tratan de imponerle. La filosofía también es una búsqueda que siempre está, valga la redundancia, en busca o tratando de encontrar lo nuevo. Por eso la filosofía está relacionada con las ciencias, o con otra ciencia más bien, porque siempre la filosofía anda en busca de lo nuevo, y eso es propio del ser humano. El ser humano también siempre anda tratando de encontrar lo nuevo. Por otro lado, ¿cuál es el significado y la etimología de la palabra filosofía? Bueno, ya sabemos que la palabra filosofía se compone de dos vocablos griegos: filo, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. Ambos vocablos literalmente significan amor a la sabiduría. Y de hecho la filosofía es eso, el amor por la sabiduría. Es ese saber que nos hace salir de la ignorancia. Es como esa llama que se nos enciende para no seguir siendo siempre esclavos de lo que nos dicen, sino querer ir más allá. En principio, esa palabra se usaba para designar todo el que tenía habilidad humana o alguna habilidad manual, o se inclinaba por algún arte. Todo el que tenía algún conocimiento de ese tipo se le llamaba filósofo. Y al que hoy le llamamos filósofo se le llamaba sabio. Y entonces más tarde esa palabra también se usó para designar el saber general. Fue con el devenir del tiempo que la palabra fue adjudicándose a la gente, o sea, en el contexto que la usamos en el día de hoy. Y como vimos la semana pasada, se atribuye a Pitágoras de Samos la idea de haber usado por primera vez la palabra filosofía en el contexto que la usamos. Finalmente, hay una definición que trae la señora que es filósofa, Genara Castillo Córdoba, en su libro Introducción a la Filosofía de la Universidad de Piura. Ella considera que la filosofía es el conocimiento de la totalidad de la realidad por sus causas últimas, adquirido por la luz de la razón. A esa definición nos vamos a dedicar en el próximo encuentro, en donde vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos aspectos. Muchísimas gracias.